Buenas noches a todas y todos. Hoy tendremos un programa especial. Este año hemos querido ampliar el espacio para reflexionar más allá de nuestras salidas e historias de montaña. En un mundo que se está ajustando y repensando sus bases, es imprescindible que nuestro interés por los territorios remotos sea acompañado por una conversación sobre su conservación, sobre su gestión, sobre nuestra responsabilidad como visitantes esporádicos y como fuentes de recursos naturales. La problemática y el interés sobre el cuidado y la gestión de espacios naturales tendría su origen en la época de la Revolución Francesa, cuando con la caída de la monarquía, Francia libera miles de hectáreas de bosques reales que pasarían en manos del Estado. Solo algunos años después, la primera discusión política sobre la influencia del cambio climático en nuestra sociedad habría tenido lugar en 1816, cuando la explosión del volcán Tambora en Sumatra sumió a Europa en el año sin verano, no solo poniendo en riesgo las cosechas y la economía, sino que provocando considerables migraciones. La escritura y reflexión sobre la naturaleza empieza a influenciarnos como sociedad. Ya no se trata solo de un territorio solidario al ser humano, sino que una serie de ecosistemas interrelacionados, los cuales habría que mirar bajo otra perspectiva, no solo como generador de bienestar, sino que como ejemplo de homeostasis, resiliencia y, por supuesto, belleza. El nature writing nace en el siglo XIX de la mano de escritores como Susan Fenimore Cooper, Henry David Thoreau, George Perkins March y sobre todo John Muir, quienes, inspirados por los naturalistas, se trasladan a observar y a escribir desde el terreno mismo. Sus textos han inspirado no solo a activistas, sino que a importantes políticas públicas. El privilegio de salir a la montaña conlleva una responsabilidad, que es la de identificar y dimensionar el impacto que puedan tener nuestros pasos e interacciones con nuestro territorio remoto. Chile-California Conservation Exchange y la Universidad Diego Portales, a través del proyecto Contexto, elaboraron el informe Lecciones del Public Trust, con el objeto de examinar las lecciones que el proceso constituyente chileno pueda extraer de la doctrina del Public Trust en los Estados Unidos para una protección constitucional más robusta de la naturaleza. Nuestro invitado de hoy, Tomás Macay, nos contará más en detalle de qué se trata este informe. Y al final de la presentación, hemos querido ampliar este diálogo invitando 4 actores que han tenido una voz relevante en la discusión y difusión sobre políticas de gestión y de conservación. Victoria Alonso, directora de la Fundación Tierra Austral; Dominique Bruno, cofundadora de Lovescapes; Tomás Dínguez, del Parque Andino Juncal; y Rodrigo Gendelman, de Santiago Adicto. También estaremos atentos a transmitir, como siempre, sus preguntas por el chat del programa. Soy Philippe Boissier y les doy la bienvenida a los Diaporamas DAV. Hola, ¿qué tal? Gusto de saludarlos. Les habla Tomás Macay.
arquitecto y planificadora ambiental desde Oakland, California. Quisiera agradecer especialmente al DAF y a Philippe Boissier por esta invitación a hablar y conversar sobre lo que significa el Public Trust Doctrine y lo que podría significar para una futura constitución, nueva constitución en Chile. El proyecto que veremos hoy se refiere a la traducción del lenguaje y del sistema legal de lo que se conoce como la doctrina del Public Trust. Este proyecto se enmarca en las acciones del Chile-California Conservation Exchange y fue desarrollado con el patrocinio del Chile-California Council y la Universidad Diego Portales a través de su proyecto Contexto. En Chile, el Chile-California Conservation Exchange se ha abocado por los últimos 4 años a compartir experiencias entre Chile y California en relación con el cuidado y manejo del medio ambiente. Sin involucrar militancias, hemos logrado reunir políticos, ONGs, académicos y otras organizaciones con el desafío específico de caminar hacia un país más inclusivo, resiliente y consciente de sus valores ambientales, compartiendo la experiencia de California, Estados Unidos y Chile. Para cuando empezábamos nuestro tercer congreso en Marshall, California, en octubre de 2019, en Chile comenzaba el estallido social, hecho bien conocido por todos que ha remecido nuestras instituciones y nos ha replanteado la forma en que pensamos el país. Desde un principio vimos la posibilidad de una nueva constitución como una oportunidad para avanzar en esta dirección. En medio de la crisis chilena y pensando en qué aporte se podría hacer desde California, apareció la idea de llevar la doctrina del Public Trust a Chile. A partir de marzo de 2020, se comenzó a armar un grupo multidisciplinario capaz de hacer el puente entre la regulación de Estados Unidos y la chilena, con relación a la doctrina del Public Trust. Esto requería un esfuerzo colectivo importante, tanto en recolectar la experiencia adquirida en Estados Unidos, como de identificar las dificultades de aplicación en Chile, considerando a la vez los posibles conflictos de traducción, tanto en el idioma como en los sistemas legales. Con este objetivo, reunimos expertos de primer nivel en derecho constitucional y ambiental, tanto en Estados Unidos como en Chile. En Chile, 16 abogados de 8 universidades de todo el país se han involucrado por más de 4 meses en lograr la traducción de esta doctrina, que consideramos un aporte al debate de una nueva constitución y un avance en la protección a largo plazo del medio ambiente. Esta presentación se basa en este informe. Al momento de terminarse, la opción apruebo ya ha ganado el plebiscito del 25 de octubre de 2020 con una avasalladora mayoría, superior al 78%. Como ya saben, los niveles más altos de aprobación se dieron en las 10 comunas de las llamadas zonas de sacrificio, donde los porcentajes superaron el 89% de aprobación, lo que demuestra un anhelo de cambios profundos que no pueden seguir esperando. Definido de una manera simple, un trust, a veces traducido como fideicomiso, lo que no logra generar consenso entre los académicos y abogados, es una colección de activos comprometidos o confiados a uno para ser administrados o cuidados en interés de otro. Según los principios básicos del derecho privado en Estados Unidos, un trust tiene 3 componentes. En primer lugar, una res, palabra latina que se refiere a los activos, recursos o propiedad que son sujetos al trust. En segundo lugar, un trustee, la persona o entidad que tiene un nivel especial de responsabilidad, un deber fiduciario para administrar la res en beneficio de un beneficiario. Y en tercer lugar, por supuesto, un beneficiario. En el caso de la doctrina del Public Trust, la res serían los elementos de la naturaleza involucrados, el trustee es el gobierno, sea de la nación o de un estado, ya que ambos tienen soberanía, y el beneficiario es el público en general dentro de la nación o del estado, incluyendo las generaciones futuras. Los elementos de la naturaleza específicos que constituyen la res pueden variar de un estado a otro. Si bien la idea general del trust y su relación al pensamiento democrático se remonta a la antigua Grecia y a la idea de ley natural, los orígenes de la doctrina del Public Trust se definen inicialmente durante el periodo del emperador bizantino Justiniano I, en el siglo VI después de Cristo.
El Imperio Romano Occidental estaba en decadencia, arrasado por oleadas de invasores germánicos del norte. Justiniano estaba decidido a recuperar la gloria y el territorio perdidos del Imperio Romano. En busca de hacer el imperio más grandioso y fácil de gobernar, decidió formar el cuerpo del derecho civil, también conocido por el nombre latino del Código de Justiniano. En él compiló las leyes y las filosofías jurídicas de los bizantinos y los anteriores romanos, aplicándolas a sus súbditos a lo largo y ancho del imperio. Justiniano inició su proyecto del nuevo código a principio de su reinado, en el año 528 después de Cristo. Su objetivo era extender la jurisdicción legal práctica del imperio bizantino a todos los rincones del imperio. Para ello, reúne leyes y ordenanzas que permiten que el imperio siga funcionando, mezclando leyes recolectadas en los pueblos conquistados. Al recabar esta información, se hace patente que una serie de elementos del imperio deben pertenecer a todos para que la convivencia en él sea posible. De esta manera, por ejemplo, las vías navegables no pueden ser retenidas por ningún poder, de manera que el comercio y la conectividad sean constantes. Así entonces, el Código Justiniano anuncia lo que desde entonces se conocerá en la jurisprudencia como la doctrina del Public Trust. Entre otras, el Código considera la siguiente cita. Según la ley de la naturaleza, estas cosas son comunes a la humanidad: el aire, el agua que corre, el mar y sus orillas. Por tanto, a nadie se le prohíbe acercarse a la orilla del mar, siempre que respete las habitaciones, los monumentos y los edificios que no estén, como el mar, sujetos únicamente al derecho de las naciones. El derecho civil romano fue reafirmado por la Carta Magna inglesa en 1215 después de Cristo y redefinido por el derecho consuetudinario inglés en 1641. Si bien los ingleses incorporaron la sustancia del derecho civil romano en la redacción de la Carta Magna, también proporcionaron su propia perspectiva cultural. Al derecho consuetudinario inglés no le gustaba la noción de cosas que no tuviesen propietarios, por lo que al rey se le otorgó la propiedad de los recursos públicos. Como resultado, según el Código Legal inglés, la vida silvestre y la naturaleza eran propiedad legal del rey, aunque no para su uso privado. El rey era considerado un guardián de los recursos naturales, un custodio con responsabilidades especiales para mantener las propiedades en beneficio para el pueblo. De aquí viene la idea de trustee. Por ejemplo, el capítulo 33 de la Carta Magna requería la remoción de todos los obstáculos en los ríos Támesis, Medway y en toda Inglaterra que interfirieran con la pesca o la navegación, estableciendo un área común protopública sobre aguas navegables para estos propósitos. Por su parte, las colonias norteamericanas trabajaron bajo la ley inglesa hasta la independencia, una transición que anuló el papel del rey como guardián de la propiedad común. Por lo tanto, las colonias carecían de un guardián específico para gobernar los recursos naturales. Esto fue hasta 1842, cuando un fallo de la Corte Suprema otorgó a los estados individuales el estatus de fideicomisarios públicos. La extensión de las capacidades de la doctrina del Public Trust en Estados Unidos se ha dado especialmente a lo largo del siglo XX. Así como Estados Unidos representa la imagen del desarrollo y la construcción de infraestructura durante el siglo pasado, también reúne gran parte de los esfuerzos de resistencia a un progreso avasallador y desconectado del medio ambiente. Es especialmente en 1970 cuando la doctrina del Public Trust en Estados Unidos vuelve a renacer. Esto dentro de un contexto que vale la pena mencionar. Después de la Segunda Guerra Mundial, la industrialización del país crecía a ritmos acelerados y la expansión urbana dejaba los centros de las ciudades para conquistar un paisaje agrícola que a su vez también recibía los efectos de un acelerado proceso de modernización. En 1949, Aldo Leopold escribía su ensayo más destacado, La ética de la tierra. Leopold propone aquí una nueva relación entre la sociedad y la naturaleza, una tercera ética, ya no solo hombre-hombre u hombre-sociedad, sino hombre-naturaleza, ensanchando las fronteras de la comunidad para incluir los suelos, las aguas, las plantas, los animales y la tierra como unidad.
la población mundial empieza a tomar conciencia de que el medio ambiente está recibiendo el impacto del desarrollo y crecimiento poblacional. Por ejemplo, el uso extensivo del DDT desde los años 40 solo se detendría cuando Rachel Carson escribe Silent Spring en 1962, desatando a la vez una oleada de empeños individuales por cuidar el planeta, o lo que luego se conocerá como el principio del movimiento ambientalista. En diciembre de 1968, la tripulación del Apolo 8 toma la primera fotografía de la Tierra desde el espacio. La fotografía, llamada Earthrise, se convertirá en la imagen icónica del movimiento ambiental. Por primera vez los humanos podemos ver la totalidad del planeta desde fuera y visualizar la finitud de nuestro propio territorio. En enero de 1969, la rotura de un pozo de petróleo en Santa Bárbara, California, derrama más de 750.000 litros de petróleo en el océano durante 11 días seguidos. Con una población activamente relacionada al medio ambiente y con una economía pujante, el mensaje fue escuchado en todo el mundo y terminaría en abril de 1970 con la celebración del Día de la Tierra, una protesta global hacia la ignorancia respecto al cuidado del medio ambiente. Se estima que 20 millones de personas participaron solo en Estados Unidos, la mayor demostración pública hasta ese momento en el país. También en 1969, esta vez en Ohio, debido al alto nivel de polución acumulada, el río Cuyahoga se incendia en Cleveland. Este evento dio inicio a innumerables acciones para controlar la contaminación de las aguas, como el Clean Water Act, el Great Lakes Water Quality Agreement y la formación del Environmental Protection Agency. Los 60s terminan con una oleada de legislaciones ambientales que resultó en parte del surgimiento de un poderoso lobby ambiental por organizaciones que a principios de los 70 ya lograban tener gran influencia. Todas estas leyes abordan temas puntuales, básicamente reaccionando a daños producidos al medio ambiente, pero carecen de una visión universal que posibilite un cuidado constante y activo con un carácter positivo que permita adelantarse al daño. A comienzos de los 70, está claro que se necesita volver a una idea general de la protección de la naturaleza, que no dependa de la reacción legislativa y que a su vez dé espacio a las acciones a los ciudadanos y sus organizaciones en defender activamente el medio ambiente que les pertenece como patrimonio. Para 1970, en la cúspide de este proceso de actividad ambiental y con la necesidad de lograr un acuerdo colectivo universal respecto al cuidado del medio ambiente, el profesor de la Universidad de Michigan, Joseph Sachs, escribe el texto La doctrina del Public Trust en la Ley de Recursos Naturales, Intervención Judicial Efectiva. En este, Sachs básicamente establece los recursos naturales como parte integral y fundamental de la doctrina del Public Trust. Gracias a Sachs, el tema de la doctrina del Public Trust resurge. Sachs volvió a la antigua pero persistente idea legal de que al menos algunos recursos o propiedades están especialmente sujetos a reclamos públicos, pero los separó de sus amarres tradicionales en o alrededor de los cuerpos de agua y lo aplicó también a otros medios. Se refiere también al concepto del Public Trust en relación a las expropiaciones, los recursos históricos y culturales y a una variedad de recursos ecológicos. Sachs explora la historia de la doctrina, pero a su vez sostiene que tiene un significado contemporáneo, completamente atado a los inicios del movimiento ambiental moderno. Sachs propone que el uso histórico de la doctrina para evitar el uso y monopolio de importantes vías fluviales podría ampliarse para satisfacer las necesidades urgentes de los tiempos mediante la protección de importantes recursos naturales del agotamiento imprudente o insostenible para uso público, incluyendo el uso para generaciones futuras. La visión de Sachs encendió una expansión sustancial en el alcance y los propósitos de la doctrina durante los próximos 50 años en Estados Unidos y en diversos otros países. El alcance y contenido de la red del Public Trust se ha ampliado hoy para incluir lagos, humedales, peces y vida silvestre, parques, playas, agua dulce, incluidas las aguas subterráneas y los servicios ecosistémicos. Después de Sachs, la jurisprudencia ha ampliado notablemente la ampliación de la doctrina. Por ejemplo, la Corte Suprema de California en 1971
determinó que la protección ecológica era un interés público incorporado a la doctrina. Otras jurisprudencias recientes han ampliado la relevancia de la doctrina para incluir temas tan diversos como el hábitat de la vida silvestre, el mar abierto, la protección ambiental contra el desarrollo, la contaminación y las especies invasoras, actividades recreativas como natación, parques y monumentos históricos, salud pública, baños, prevención de inundaciones, valores estéticos como la belleza natural y escénica, desvío de aguas para fines domésticos, industriales y agrícolas, intereses religiosos y culturales, e incluso el espectro electromagnético. Existen dos casos históricos emblemáticos en la aplicación de la doctrina del Public Trust en Estados Unidos. Uno en Illinois en 1892 y el otro en California en 1983. El caso más importante en la jurisprudencia de la doctrina del Public Trust en Estados Unidos es el caso Illinois Central Railroad versus Illinois de 1892, en el que la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló una ley del estado de Illinois que había otorgado a una empresa privada de ferrocarriles el dominio de parte del lecho del lago Michigan dentro del puerto de Chicago. 4 años después de dicha ley, la legislatura del estado aprobó otra ley que revocó la transferencia del dominio sin indemnizar a la empresa. La Corte Suprema confirmó la revocación sin indemnización con el argumento de que la legislación inicial era nula. El Estado tiene un dominio del terreno o lecho bajo las aguas navegables, una especie de dominio público que no se puede enajenar nunca, porque está siempre sujeto a ciertos deberes para con el público. Ese deber irrenunciable del gobierno es el que se llama el Public Trust. En este juicio, el trust, entre comillas, requiere que el gobierno del Estado preserve dichas aguas navegables para el uso del público. El trust solo se puede cumplir a través de la administración y control de la propiedad sobre la cual el público tiene un interés y no puede ser renunciado a causa de una transferencia de la propiedad. El control del Estado para propósitos del trust no se puede perder nunca. El Estado no puede renunciar a su trust, así como tampoco puede renunciar a su poder policial en la administración del gobierno y la preservación de la paz. Cierre comillas. Este caso, de 1892, ilustra la potencia de la doctrina del Public Trust al imponer una restricción a la capacidad del gobierno para entregar el control monopólico de los recursos sujetos al Public Trust a la industria privada. Otros tribunales con el tiempo han ampliado los principios del Public Trust para que también quede protegida la integridad ecológica de esos recursos. Otro caso fundamental sobre la doctrina del Public Trust fue el de la Corte Suprema de California en 1983, conocido popularmente como el fallo de Mono Lake, y que dice relación con la protección de los diversos servicios que presta este lago como ecosistema versus los derechos de privados para extraer agua. El caso tenía que ver con el sistema del acueducto de la ciudad de Los Ángeles, que se abastece del río Owens, de una cuenca al lado oriental de la Sierra Nevada, mediante un trasvase de más de 300 kilómetros de distancia. El acueducto original se construyó a principios del siglo XX y desde entonces se han exportado aguas del Valle Owens a Los Ángeles. El lago Mono se ubica en la cuenca vecina del río Owens, también al lado oriental de la cordillera. Otros derechos ribereños de aguas se compraron posteriormente y luego en los 70 se construyó un segundo acueducto y se desvían los principales afluentes de Mono Lake. Los impactos ambientales no se dejaron esperar al caer su nivel en 1979 y un grupo de ONGs ambientalistas fueron a los tribunales, tanto estatales como federales. La Corte argumenta en favor del Public Trust especialmente en relación a dos temas. En primer lugar, actualizó y resumió 3 elementos centrales de la doctrina del Public Trust. El propósito. Sus propósitos han cambiado en el tiempo. Históricamente fueron navegación, comercio y pesca, pero ahora incluyen también recreación y ecología. El alcance. Al proteger las aguas navegables, la doctrina del Public Trust afecta también las aguas no navegables que están conectadas. El rol del Estado, que tiene tanto la potestad como el deber de proteger las aguas navegables. Entre comillas, el Public Trust es más que una afirmación del poder del Estado a ocupar la propiedad pública para propósitos públicos.
es una afirmación del deber del Estado de proteger la herencia común del pueblo en cuerpos de agua, cierre comillas. En segundo lugar, la Corte resumió el sistema de derechos de aguas de apropiación, el que fue establecido en California en el siglo XIX y después codificado en la Ley de Aguas de 1913, la que estableció la Water Board a través del Water Commission Act. La Corte subrayó la importancia de una enmienda a la Constitución del Estado en 1928, la que dice, en el fondo, que no hay derecho adquirido a un uso de agua no razonable. La cláusula constitucional sigue vigente en el día de hoy y requiere que el uso de agua sea, entre comillas, razonable y beneficioso en el interés del público y para el bienestar público, cierre comillas. Según la Corte, la Constitución, abre comillas, establece la política hídrica del Estado. Todos los usos de agua, incluyendo los usos del Public Trust, deben ahora conformarse al estándar de uso razonable, cierre comillas. La Corte agregó que las potestades y responsabilidades de la Water Board se habían incrementado gradualmente en el periodo desde 1940, cambios aprobados por el gobierno y por los tribunales. A lo largo del siglo XX en Estados Unidos, varios estados han incorporado las ideas de la doctrina del Public Trust en sus constituciones. Entre ellos, llaman especialmente la atención los casos de Pensilvania y Hawái. El pueblo de Pensilvania, en un referéndum público de 1971, ratificó una enmienda de derechos ambientales a su constitución por un margen de casi 4-1. El lenguaje, en 3 frases, captura la esencia de la doctrina del Public Trust. Abre comillas. Las personas tienen derecho al aire limpio, al agua pura y a la preservación de los valores naturales, paisajísticos, históricos y estéticos del medio ambiente. Los recursos naturales públicos de Pensilvania son propiedad común de todas las personas, incluidas las generaciones futuras. Como trustee de estos recursos, el Estado deberá conservarlos y mantenerlos para el beneficio de todo el pueblo. Cierre comillas. Además, la Constitución de Pensilvania comienza con una declaración de, abre comillas, ciertos derechos inherentes e irrenunciables que poseen todos los miembros del público, cierre comillas, incluyendo los derechos a la propiedad, la libertad religiosa y de expresión y el derecho a la protección de los recursos naturales públicos. En 2012, la Corte Suprema de Pensilvania interpretó este lenguaje constitucional para restringir las revisiones de la legislatura estatal de la Ley de Petróleo y Gas del Estado. La nueva legislación buscaba promover el fracking de gas natural al reemplazar a las leyes de zonificación del gobierno local. La Corte decidió que el reemplazo del control local sobre las explotaciones mineral violaba la doctrina del Public Trust. El Estado de Hawái codificó la doctrina del Public Trust en su Constitución de 1978 de la siguiente manera. Abre comillas. Para el beneficio de las generaciones presentes y futuras, el Estado y sus subdivisiones políticas conservarán y protegerán la belleza natural de Hawái y todos sus recursos naturales, incluida la tierra, el agua, el aire, los minerales y las fuentes de energía, y promoverán el desarrollo y la utilización de estos recursos de manera acorde con su conservación y la promoción de la autosuficiencia del Estado. Todos los recursos naturales públicos son mantenidos por el Estado en beneficio de toda la población. Cierre comillas. La Constitución agrega en otra parte que, abre comillas, el Estado tiene la obligación de proteger, controlar y regular el uso de los recursos hídricos de Hawái en beneficio de su pueblo. Cierre comillas. Quizá la interpretación más notable de la adopción de la doctrina del Public Trust por parte de la Constitución hawaiana se refiere a una disputa sobre el desvío de aguas subterráneas para su uso agrícola a gran escala, en detrimento de pequeños agricultores nativos hawaianos. El tribunal decidió que el propósito básico del trust es, entre comillas, reservar el recurso para el uso y acceso del público en general sin preferencia ni restricción, cierre comillas. Definiendo el alcance del Public Trust para que se extienda más allá de los usos tradicionales de la pesca, la navegación y el comercio, para incluir usos recreativos y escénicos, protección de la ecología de las aguas en su estado natural, uso doméstico del agua y el ejercicio de los derechos tradicionales y consuetudinarios del pueblo nativo hawaiano. El tribunal enfatizó que los propósitos del Public Trust pueden cambiar en el tiempo, pero permanece, entre comillas, el deber del Estado de preservar los derechos de las generaciones presentes y futuras, cierre comillas.
La doctrina del Public Trust en Hawái se extiende, por lo tanto, a los derechos de agua y todas las aguas subterráneas, así como a todos los demás recursos naturales. Es un principio fundamental del derecho constitucional en Hawái. En la regulación chilena, dos doctrinas se acercan a la idea de la doctrina del Public Trust: la doctrina de los bienes nacionales y la de la función social de la propiedad. La doctrina de los bienes nacionales de uso público presenta notorias similitudes con la doctrina del Public Trust. Ambas hacen referencia a un grupo de bienes o recursos que son asignados a la autoridad estatal para que los destine a una determinada finalidad. La titularidad pública de estos bienes, por lo tanto, los excluye de la propiedad privada y obliga al Estado a regirse por un régimen jurídico distinto en su gestión. Esto es importante, pues implica que la autoridad no puede disponer de estos recursos a su arbitrio, sino que debe administrarlos para preservarlos en el tiempo, de tal manera que continúen cumpliendo el fin público que motivó su asignación. Sin embargo, existe una diferencia importante entre esta doctrina y las cláusulas en la que algunos estados de Estados Unidos han constitucionalizado la doctrina del Public Trust. Esta diferencia consiste en que la doctrina del dominio público no está establecida de forma directa en la Constitución chilena. Si bien existe una referencia a los bienes que deben pertenecer a la nación toda, ella constituye una mera excepción a la libre apropiación de todos los bienes. En efecto, tal disposición no incorpora la intensidad del rol que tiene el Estado a través del dominio público. En consecuencia, se puede sostener que la Constitución chilena no impone al Estado un deber activo de proteger la naturaleza y velar por la finalidad pública inherente a los bienes naturales que la componen. Ella simplemente permite que la ley excluya ciertos bienes de la libre apropiabilidad privada. La Constitución chilena no indica qué bienes forman parte del dominio público. La determinación de qué bienes lo constituyen queda entregada a la ley, la que puede destinar o afectar recursos al dominio público, pero también puede levantar esa destinación o desafectar. Los únicos bienes que se encuentran asignados constitucionalmente al dominio público son los recursos mineros, de acuerdo al artículo 19, número 24, inciso 6. Esta propiedad estatal es declarada como absoluta, exclusiva, inalienable e imprescriptible. Una segunda doctrina constitucional chilena, comparable con la doctrina del Public Trust, es la doctrina de la función social de la propiedad privada. En efecto, una de las concepciones de la doctrina del Public Trust ha destacado su función defensiva en la medida que provee un argumento a favor del gobierno contra reclamos de expropiación regulatoria. En este sentido, la doctrina establece que la propiedad privada sobre un recurso sujeto a Public Trust no debe ser compensada si es regulada para mantener los propósitos del Public Trust. En sentido similar, la doctrina de la función social de la propiedad provee una legitimación constitucional para regulaciones públicas de la propiedad privada sobre toda clase de bienes. La doctrina de la función social de la propiedad sirve como justificación de regulaciones no indemnizables de la propiedad en una forma similar a la doctrina del Public Trust. Además, la función social incorpora dentro de sus componentes la idea de conservación del patrimonio ambiental, lo que acentúa los paralelos con la doctrina del Public Trust. Sin embargo, cabe resaltar que una limitación importante de la función social es que ella opera defensivamente, justificando regulaciones estatales de la propiedad, pero sin imponer un deber de acción. En otras palabras, la función social no impone un deber positivo de actuar para proteger el medio ambiente o destinar los recursos naturales a un determinado fin. En Chile, no existe una cláusula legal que establezca de manera clara e inequívoca un deber activo de los órganos del Estado de velar por la protección del medio ambiente.
así como por el acceso y uso público de los elementos de la naturaleza en beneficio común. En un país como Chile, que sigue la tradición legal continental, el establecimiento expreso de tal deber, en la norma de mayor jerarquía, implicaría contar con dos posibilidades que las normas actualmente existentes no ofrecen. Por una parte, un título para que el legislador y los órganos administrativos puedan adoptar decisiones que protejan el medio ambiente y los recursos naturales en ejercicio de sus potestades de regulación y de gestión. Por otra, y pensando en los tribunales u otro órgano que cuente con atribuciones de control, un parámetro contra el cual se podrían contrastar la actuación de los operadores estatales que inciden sobre estos recursos. La consagración de la doctrina del Public Trust en una nueva constitución, de la manera que ha sido establecida en las constituciones de algunos estados de Estados Unidos como Pensilvania y Hawái, es con seguridad el medio más propicio para establecer un deber de esta naturaleza y contar con las posibilidades de intervención y control que él propicia. De proceder así, se garantiza una relativa estabilidad en la protección de la naturaleza, dada la rigidez comparativa de las disposiciones constitucionales. Asimismo, y considerando que las normas constitucionales orientan a la aplicación de las normas legales y administrativas, se asegura también una mayor incorporación de las consideraciones estrictamente ambientales en la toma de decisiones por parte de los órganos del Estado. Como la doctrina del Public Trust se basa en la protección y mantención de los recursos naturales necesarios para el bienestar y supervivencia de la población por parte del gobierno, algunos investigadores argumentan que la doctrina del Public Trust es un derecho tan fundamental para la especie humana que puede ser considerado un derecho humano. El mismo Joseph Sachs sugiere en su artículo que la responsabilidad del gobernante hacia el Public Trust apunta al centro de su rol democrático, enmarcando una sociedad de, entre comillas, ciudadanos y no de siervos. La esencia de la doctrina del Public Trust requiere que la administración de los bienes ambientales sea siempre en estricto beneficio de todos los ciudadanos y no para las ventajas políticas o la explotación de privados. Si los políticos tuvieran la obligación de responder por un bien común que no les pertenece, los presionaría a administrar esos bienes ambientales con mayor mesura y a restaurar los daños realizados a estos bienes. El trustee debe actuar siempre de buena fe y con absoluta lealtad a los ciudadanos beneficiarios. Muchos caracterizan la doctrina del Public Trust limitada al cuidado del agua y de la vida silvestre, pero lo cierto es que la intención original está claramente enfocada a proteger todos los recursos naturales que la sociedad necesita. Generalmente, el concepto de la doctrina del Public Trust se aplica en términos legales, pero lo cierto es que también inspira un concepto político, una conexión ética, un criterio diplomático y un principio económico. La protección del medio ambiente no puede sostenerse a través de legislaciones parciales o particulares. Así como el medio ambiente que nos rodea permanentemente y se sostiene independientemente o a pesar de nuestra influencia, una legislación que la proteja debe entenderla como un sistema interconectado y vivo, que nos pertenece a todos, pero al que también pertenecemos todos. A pesar de las importantes diferencias institucionales y culturales entre Chile y Estados Unidos, este informe recomienda fortalecer la protección ambiental a través de la inclusión de una cláusula en la nueva Constitución, inspirada en la doctrina del Public Trust. Tal cláusula supone, en primer lugar, establecer un deber por parte del Estado y sus agencias subordinadas de proteger la naturaleza, incluyendo la integridad de los ecosistemas, sean ellos terrestres, marinos o de agua dulce, para la salud y el beneficio de todos los chilenos, incluidas las generaciones futuras. Y en segundo lugar, establecer que cuando sea de interés público, permitir la apropiación privada de recursos naturales, el Estado tiene el deber de asegurar que dicho uso privado no disminuya sustancialmente los derechos públicos y sea en beneficio del interés público. La Constitución también debería permitir a los ciudadanos hacer valer la doctrina del Public Trust en los tribunales y en los organismos administrativos. Sería relevante que la Constitución establezca específicamente un deber que obliga al Estado y a los ciudadanos para que esto se cumpla. Una ventaja de incluir explícitamente la doctrina del Public Trust en la Constitución, particularmente en Chile, es que todos los órganos del Estado estarían a cargo de su aplicación e implementación y no dependería únicamente del Poder Judicial. Una cláusula relacionada a la doctrina del Public Trust en la Constitución dará al gobierno y a todos los chilenos una importante herramienta legal para enfrentar los desafíos ambientales que se avecinan en el siglo XXI. Espero que haya sido claro. Les doy muchas gracias. Hasta pronto.
Buenas noches nuevamente a todos. Muchas gracias por la atención de esta interesante presentación de Tomás. Sin duda un tema súper actual, súper contingente a lo que está ocurriendo en Chile, lo que está ocurriendo en el mundo. Tenemos noticias permanentes en Chile desde hace 2 o 3 meses de acciones privadas en entornos remotos que han afectado a un patrimonio y ha producido cierto revuelo, ¿no es cierto? Tenemos el tema del camino hacia el refugio del plomo, que fue en una causa en principio buena, súper plausible, pero la manera de enfrentarse pasó a llevar muchas susceptibilidades, y justamente esta charla apunta a empezar a entender cuáles son esas susceptibilidades y cuál es la base legal que hay detrás. Entonces, como prometido, les voy a dar la invitación, voy a invitar a los amigos que tenemos para este panel esta noche. Aquí estamos, entonces les doy la bienvenida a... Bueno, primero a Tomás Macay y a Matías Vilov, que están parte del equipo. Muchas gracias por haber hecho este documento y presentado. Y también doy la bienvenida a Victoria Alonso de la Fundación Tierra Austral, alguien que también desde hace un tiempo viene promocionando los derechos reales de conservación en Chile, un tema que nos va a conversar ella. También un instrumento muy interesante porque justamente... es un instrumento que se agrega o que no va contra el interés privado, que eso es bien relevante. Dominique Bruno de Lovescapes. Lovescapes es una plataforma que desde hace ya casi 6 años viene promocionando o difundiendo temas de paisaje, de territorio, de problemáticas de territorio. Han trabajado el tema, por ejemplo, minero, el tema de agua, el tema de los humedales. Pasando los humedales tenemos a Tomás Dínguez del Parque Andino Juncal, un parque precioso, privado, que apela a la conservación, ¿no es cierto? Con toda la problemática que tiene, sobre todo en una zona de alto interés minero. Y finalmente Rodrigo Gendelman, gran amigo y promotor igual que Lovescapes con Santiago Adicto, ¿no? Aparte de este programa, sino que de temas de ciudad, urbano, pero claramente hoy día la ciudad no se puede entender sin su entorno. Es un ecosistema, son todos ecosistemas. Rodrigo también participa en varias fundaciones, y la Fundación Mamamil principalmente, que tiene mucho que ver con intervención bien hecha en la montaña principalmente. Entonces, todos actores muy relevantes que estoy muy contento de que estén aquí conmigo, todos dijeron sí al tiro. Creo que esta es una conversación abierta, ojalá que el público también se vale en hacernos sus preguntas. Bueno, vamos a empezar. Entonces, esto lo vamos a organizar de la siguiente manera. La idea es que nuestros invitados formulen sus preguntas a Matías y a Tomás Macay, ¿no es cierto? Preguntas o comentarios para ir armando un poco esta conversación. Así que bienvenidos a todos y le doy el pase a Victoria. Hola, muchas gracias Felipe, muchas gracias por la invitación, excelente presentación de Tomás, muchas gracias. Mi pregunta, voy a contar un poco de dónde viene mi pregunta. Nosotros, yo dirijo a la Fundación Tierra Austral. La Fundación Tierra Austral es un Land Trust, que es una organización inspirada en cómo en Estados Unidos organiza la conservación privada. Nos llevó mucho tiempo traducir la palabra, porque trust, como dices tú en la presentación, puede ser fideicomiso, pero eso sí que ya es complejo. Y a nosotros nos gustaba sobre todo la palabra confianza, la traducción al castellano de trust. Finalmente somos en Chile una organización garante de conservación, que quedó un poquito ahí crítico, pero bueno. Pero hicimos un poco eso, nos inspiramos en un modelo en otro país. Dijimos, Chile cumple ciertas características para que este modelo quizás emprenda, quizás tome vuelo, y en eso llevamos 20 años y está tomando vuelo, yo tengo harta fe. Pero en ese momento también un montón de gente me dijo, oye, pero esto es de afuera, esto es raro, esto en Chile no va a tomar. Y escuchándote, yo creo que la idea esta de aprovechar este momento de reformular
cosas en la doctrina del public trust hace tanto sentido por un montón de razones. Y mi pregunta para ustedes dos quizás es ¿qué cosas ven en Chile que permitan que algo así surja? Yo quisiera soñar que sí, me parece que es una idea muy consistente en cómo hay un garante, cómo hay alguien que cuida para todos, pero es un desafío cultural de tamaño mayor, creo yo, pero no sé qué opinan ustedes, qué cosas tendría que suceder para que esto se acomodara y funcionara. ¿Cómo lo ven? Yo creo que de todas, bueno, gracias Felipe, qué bueno estar aquí, qué buena la presentación. Oye, yo creo que de todas maneras tiene que ver con un cambio cultural. Yo creo que parte de la gracia de la doctrina del public trust es que, bueno, por un lado es antigua, pero por otro lado es muy radical en cuán simple pone como los términos del cuidado del medio ambiente. En ese sentido, como tú dices, claro, fideicomiso como que no abraza mucho, la verdad. Trust como confianza, ¿no es verdad? Funciona bien. Y trustee como guardián también funciona muy bien, creo yo. La gracia que yo creo que tiene el public trust, la doctrina del public trust es que funciona como un paraguas en el cual se pueden poner todas las otras legislaciones o cualquier otra aproximación al medio ambiente. Por ejemplo, si tú piensas en los land trusts o también, por ejemplo, en el derecho real de conservación, los dos pueden perfectamente caer dentro del mismo asunto, digamos. El tema, y yo creo que eso quizás lo más desafiante del public trust es en cómo nosotros como ciudadanos nos hacemos cargo por un lado del cuidado del medio ambiente y por otro lado, en cuanto todos los gobiernos, no solamente el gobierno como judicial, digamos, el poder judicial, se hacen cargo de que el medio ambiente es un patrimonio que nos pertenece a todos, digamos. Por supuesto que hay un desafío cultural. Y seguramente yo creo que en muchas cosas el desafío de una nueva constitución es un desafío cultural. No sé si Matías tiene algo que agregar. ¿Estás mudo, Matías? Estás mudo, Matías. Tu micrófono, Matías. Ahí sí. Ahí lo prendí. Bien. Bueno, primero que nada agradecer la invitación. Muy rico estar aquí. Y no, muy cortito. Creo que esta idea de la palabra tiene como mala prensa hoy, ¿no? Pero patrimonio público, como algo que nos pertenece a todos, como la idea del bien público, del bien común, ¿no? Y creo que de alguna manera la historia está de nuestra parte en este momento para poder hacer esa innovación cultural, porque existe, si uno ve la integración de la convención, no se ve para nada imposible poder consagrar esta idea de un patrimonio público en la Constitución, y en ese sentido, fuera de la viabilidad, también es un momento súper oportuno en la historia para hacerlo, porque probablemente si no lo hacemos ahora nos vamos a arrepentir después, y no mucho tiempo después, sino que la evidencia parece indicar que no nos queda tanto tiempo. Eso quisiera agregar. Buenísimo. Yo quiero hacer antes de darle la pasada a Tomás, me gustaría hacer una pequeña reseña sin profundizar mucho, que hay 3 ejemplos recientes en el mundo que han causado cierto revuelo, que apuntan a que se le otorgaron derechos constitucionales a res, ¿no es cierto?, ocupando el concepto del trustee, ¿no es cierto? Tenemos el caso del Wanganui en Nueva Zelanda, el río Wanganui, el río Ganges en India y el río Atrato en Colombia, ¿ya? Culturalmente se les dieron derechos similares a los derechos que pueden tener y por ende están afectos a una protección de la Constitución. No voy a profundizar porque tampoco soy experto en la materia, pero sí ha dado que hablar y en France Culture, que yo siempre cito, que hubo un programa al respecto, salía que el debate se había dado en cuanto a cómo puede tener derecho algo que no se comunica, ¿no es cierto?, que no habla, que no... Hubo un debate o una contrarrestación que iba por ese lado, y la contrarrestación puso como ejemplo, por ejemplo, el derecho de los bebés no nacidos o de las personas que no pueden comunicarse, que están afectos al mismo derecho sin
no existir la palabra, sin ser visibles o sin tener derecho a voz, ¿no es cierto?, y a réplica. Eso lo tiro como antecedente, en el sentido que no es que es algo que es bastante amplio, y que en el fondo aquí estamos hablando de constitución, es decir, un Estado que tiene que garantizar esos derechos constitucionalmente. Doy el pase a Tomás Dínguez para que formules tu contrarrestación aquí. Hola Felipe, muchas gracias, qué bueno, muchas gracias por el espacio y gracias al DAF por la oportunidad. Mira, yo soy el jefe de operaciones de Parque Andino Juncal, una propiedad privada en la cordillera, insecto colindante con Argentina, una propiedad que compró mi bisabuelo en 1911, más que nada con fines mineros. Son casi 14.000 hectáreas y representa dentro de todo como 15% de los glaciares de la quinta región, o sea, de la cuenca del río Aconcagua. Lamentablemente, obviamente, la zona central es el futuro de la minera chilena. Por lo tanto, la presión es constante. Y nosotros no sentimos ninguna realmente protección por parte del Estado. Entonces, y por otro lado, en términos de como patrimonio, nosotros vemos casi nuestra misión como un garantor de acceso a la cordillera y conservación y cuidado del patrimonio ambiental en esa cordillera, cosa que no existe en la quinta región cordillera. Y la gente han respondido, hablando de cultura de gente. La gente se agradece y ahora dan cuenta de lo que hay, porque no hay otros espacios. Entonces, un poco yendo a ese tema, voy a volver un poco atrás también a los Estados Unidos. Para mí, el Public Trust, el concepto de los parques nacionales, se basa en el Theodore Roosevelt, quien era un cazador y político de élite completamente, y cazaba tanto que observaba la extinción de los propios animales que él le gustaba cazar, y eso le dio la inspiración de empezar a conservar, y es el gran padre de los parques en los Estados Unidos, al cual asocio el Public Trust, Public Lands. Y él se enfocaba mucho en una minoría sin principios, destrozando el patrimonio para los que no han nacido. Es súper potente ese concepto. Los que no han proteger lo que hay de su destrozo por algunos pocos para las futuras generaciones. Pero se me ocurre lo siguiente. Hay una sensación de Chile entera está loteada y comprada. El sur, imagino a todos sus Facebooks le llegan una propuesta de loteo, una compra en Aysén, una compra en Chaitén. Entonces, ¿qué más? ¿Qué hay? O sea, el Public Trust aplica a qué territorio, a qué existe a bienes nacionales, aplica a la propiedad privada. ¿Hay algo para salvar? Bueno, hay que separar lo que es el Public Trust en Estados Unidos, que son las tierras estatales, digamos, ¿no es verdad? Que en el fondo pertenecen a todos. Y otra cosa es la doctrina del Public Trust, que en el fondo es una forma de entender el medio ambiente. La gracia que tiene la doctrina del Public Trust es que aplica, bueno, como tú decías, por ejemplo, cuando Roosevelt pensaba en que había que perdurar, ¿no es cierto?, para las futuras generaciones, ese es un punto central también de la doctrina, en el sentido que tenemos que pensar que nuestro patrimonio ambiental, ¿no es verdad?, no solamente tiene que estar ahora para nosotros, sino que también tiene que estar en el futuro. El ejemplo, por ejemplo, de California, que veíamos en la presentación, decía que, bueno, ya no basta solamente con pensar en las aguas navegables, sino que también hay que pensar en los otros cursos de agua y también en todos los ecosistemas que están relacionados a esos cursos de agua. Entonces, cuando encontramos, por ejemplo, que
no sé, pues el flujo de agua de un cierto río baja de tal manera que empieza a afectar su ecosistema, inmediatamente, ¿no es verdad?, la doctrina se aplica a ese lugar porque ese ecosistema se está viendo afectado. En ese sentido, como es un criterio, como es un cambio cultural, debería en el fondo afectar a todo nuestro paisaje, digamos, a todo nuestro país. Claro. Entonces aplica a todo, digamos, y esa es un poco la gracia, ¿verdad? Y como decía el profesor Mike Bloom, exige una acomodación de la propiedad privada, digamos, porque tenemos que dejar de pensar que la propiedad privada es un lugar al que yo puedo hacer pedazos, ¿no es verdad? Sin tener en cuenta, o sea, si yo contamino el aire de todos, ¿no es verdad? Si yo contamino las napas, contamino las napas de todos. Si yo saco el agua sin ningún criterio, también estoy desertificando, ¿no es cierto?, todo lo que pasa hacia abajo de la cuenca. Entonces esa es la aproximación de la doctrina, que en el sentido, por eso digo yo que es como un paraguas, porque como que lo junta todo de una forma muy simple y radical. ¿Se entiende? Sí, bueno, perdón, y Felipe, Matías. Simplemente decir que Tomás, allá, dale. Sí, solo quiero complementar algo que dijo Tomás con algo muy puntual y que creo que complementa muy bien lo que acaba de decir Tomás y también responde de manera muy directa a tu pregunta. Es que el tema precisamente me parece muy asertivo que hayas ocupado el ejemplo del loteo, porque precisamente lo que trata de hacer el Public Trust es deslotear la protección ambiental, porque la protección ambiental siempre se ha pensado desde esta lógica individualizada de aislar los ecosistemas, de verlos como pedacitos, ¿no? Y no pensar en la integridad de los ecosistemas y de proteger esa unidad e integridad de los ecosistemas. Entonces, precisamente, lo que busca el Public Trust es deslotear un poco la manera en que se gestionan los ecosistemas, y esto debería tener incidencias, por ejemplo, para que no se nos presenten situaciones como las que uno ve habitualmente en el sistema de evaluación de impacto ambiental, donde, por ejemplo, si es que hay una termoeléctrica que se quiere instalar en Ventana, obviamente la población va a decir, oiga, pero esta zona está llena de termoeléctricas, y la termoeléctrica dice, bueno, pero es que ese es problema de la zona, no es problema de mi proyecto. Esa es una manera, por así decirlo, para seguir con la palabra loteada, de hacer gestión ambiental. Lo mismo sucede, por ejemplo, y se ve varias veces en el ámbito de gestión de las aguas, cuando se pide un derecho de agua en una cuenca que está donde ya no queda tanta agua disponible, en vez de ver la situación global de la cuenca, se ve la situación particular de ese derecho. Entonces, justamente lo que se busca el Public Trust es, y uniéndolo con la pregunta anterior, cambiar la cultura en cuanto a la gestión ambiental, deslotearla o desubjetivizarla. Eso. Ahora, hay que recordar que aquí estamos hablando, y nuevamente lo trato de encauzar en un tema estrictamente legal, en el sentido de definiciones, ¿no es cierto? Porque en fondo aquí la pregunta, yo creo que de Tomás, que es súper pertinente, es que si el Public Trust se aplica a los bienes nacionales de uso público, a los bienes privados, y justamente yo creo que va mucho más allá, porque finalmente un bien privado no es más que una colección de derechos o de restricciones, ¿no es cierto? Derecho a enajenar, derecho a hacer lo que tú quieras, pero tú no tienes, por ser propietario, derecho a todo lo que quieras. Por ejemplo, si compras una propiedad en San Miguel, no puedes construir un edificio de 50 pisos o no puedes poner un pozo petrolero, independiente que sea. Entonces, eso es importante acotarlo, porque finalmente aquí se trata de hacer verle a los propietarios, sea el Estado o sea un privado, que no es libre de hacer lo que quiera, sino que tiene derecho. A ver, si tiene un bosque, él es depositario de la confianza de la humanidad con respecto a ese bosque o con respecto a esa agua. Y ahí creo que está como esa diferencia de lenguaje. Si finalmente aquí tenemos que cambiar un poco el lenguaje de quién versus quién. Y en Chile últimamente se ha dado mucho la paradoja de que es en el fondo todas contra el privado, y cuando no es eso, eso es lo que hay que cambiar finalmente.
Quería solamente para los que a lo mejor en la audiencia viendo están como saltando a esa preocupación de que de nuevo un otro ejemplo del Estado imponiéndose por sobre los derechos del propietario privado. Hay un ejemplo clarísimo de una ley chilena imponiéndose por sobre la propiedad privada, el Código Minero. Entonces ya hay antecedentes clarísimos acá en que el Estado chileno contraviene los derechos e intereses del propietario. Y en este caso, Juncal es un ejemplo de eso. O sea, no... Excelente punto, Tomás. Voy a dar el pase a Dominique Bruno. Gracias, Philippe. Hago eco de lo que dice Victoria y Tomás con respecto a lo importante que es estar en este tipo de conversaciones, así que gracias por todo tu esfuerzo y al DAP también. Matías, igualmente, o sea, un esfuerzo, un ejercicio como el que ustedes han estado haciendo, Matías y Tomás, perdón. Encuentro que en momentos como este es fundamental, en momentos tan claves para nuestro país, tiene un valor tremendo, ya que generan propuestas para estas deficiencias estructurales, si se quisiera decir, de nuestra sociedad, y que me gustaría apuntar a que estas deficiencias, síntomas que tenemos en nuestra sociedad que deberíamos mejorar son parte de un sistema complejo, ¿no es cierto? Es una interseccionalidad al fin y al cabo. Y me gusta mucho la conversación que se está armando, este lenguaje que estabas diciendo tú, Philippe, de cómo utilizar bien este lenguaje. Acaba mi punto. Mira, Tomás o Matías, cuando ustedes nos traen este concepto del public trust como una herramienta, ¿no es cierto?, para proteger elementos de la naturaleza considerado de interés público. ¿Cómo nosotros podemos entender lo que significa interés público? ¿Quién define lo que es de interés público? Y también, ¿qué es lo que se entiende por naturaleza? No sé si tú nos podrías contar un poco más de esto, ya que, no sé, por ejemplo, también con respecto al ejemplo que nos estabas contando, Philippe, al principio de la conversación, ¿qué pasa con lugares donde ya esta naturaleza está intervenida? ¿Eso pasaría a ser parte de lo que el Public Trust podría servir como un recurso, por ejemplo? No sé si ahí ustedes nos pueden guiar un poco más con respecto a eso. Bueno, hoy en día Bueno, gracias, Dominique. Gracias por tus palabras. Hoy en día está todo el mundo intervenido, ¿no es verdad? Estamos en un proceso de cambio climático tremendo, con procesos de desertificación en algunas partes muy rápido y muy dramático. Ahora, cuando uno, ¿no es cierto?, cuando uno nace en un país, esto hablábamos ahí en la radio en la mañana, cuando uno nace en un país, de alguna forma uno le pertenece a ese país, ¿no es cierto? Te dan un carnet de identidad, un pasaporte, tienes que pagar impuestos, ¿verdad? Claro. Pero nosotros de alguna forma nos olvidamos que ese país también nos pertenece a nosotros, ¿no es verdad? A mí me pertenecen esos pajaritos, me pertenece ese aire, me pertenecen esos glaciares, esas playas, ¿no es verdad? Ese país me pertenece. Entonces, de alguna forma, y esto es lo que viene desde los griegos, ¿no es verdad? El ejercicio democrático no es como elegir a un representante en rigor. El ejercicio democrático es básicamente elegir a alguien que vele por mi bienestar, ¿no es verdad? Entonces, cuando la idea del public trust es que yo elijo a alguien para que cuide lo que es mío, para que, en el fondo, para que ese bienestar pueda permanecer en el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que hace en el paisaje que una cosa sea naturaleza o no? Yo creo que tiene que ver en cuanto nosotros, y por eso puse el ejemplo yo de Aldo Leopold, ¿no es cierto?, en la presentación, porque nosotros estamos metidos en un ecosistema, somos parte de algo. Para mí eso es como el sentido de naturaleza, ¿no es verdad? Y eso uno puede ir como extendiéndolo, ¿no es cierto?, a la belleza escénica, qué sé yo, a la calidad del aire, y de ahí a los polinizadores, si tú quieres, todo lo que hace que esta relación hombre-naturaleza perdure y sea
sea virtuosa. Entonces, lo mismo que hablábamos antes con Tomás, yo creo que en la medida que el public trust se internalice como un criterio, que la doctrina del public trust se internalice como un criterio, es un cambio cultural, porque también nosotros no vamos a necesitar, por ejemplo, una ley que diga que la gente no se puede meter en auto a las playas, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Porque tú vas a estar en la playa y tú vas a decir, bueno, pues esta playa es mía, pues, entonces yo tengo que cuidar la playa, pues. O sea, a nadie se le va a ocurrir meterse a la playa porque también se da cuenta que es de él y que la está destruyendo, ¿te fijas? No sé si contesta la pregunta, pero... No, excelente. Perdón, dale, Dominique. Perdón, quería comentar un poco. Sí, bueno, de alguna manera lo que tú me estás diciendo me hace pensar en tal vez una declaración de un ideal territorial, si se quisiera, o de una construcción de este ideal de cómo interactuamos con el territorio, ¿no es cierto? Que de alguna manera podría ir de la mano con esta herramienta del public trust. Sí, así que gracias. Buenísimo. Dale, Matías, perdón. Dale. Una cosa muy precisa, porque es una cosa leguleya muy precisa, y yo no quería, siendo el abogado, meter los vericuetos legales, pero la pregunta de Dominique lo hace necesario de alguna manera, entonces lo voy a hacer. A ver, y también en el ánimo que antes comentaba Philippe, esto de decir, de cambiar un poco el paradigma en la manera de gestionar el medio ambiente y los recursos naturales. Nadie está diciendo, cuando dice eso, obviamente, que se acabe la propiedad privada ni nada de eso. Busquemos otro paradigma. Y entre medio de que se acabe la propiedad privada y la protección de la naturaleza, hay 20.000 posibilidades, hay un abanico grande de posibilidades. Entonces, avancemos en ese abanico. Y en ese sentido, no está de más recordar que hay una idea, ya que hemos hablado tanto de idea anglosajona, esta idea del Commonwealth, ¿no es cierto? O sea, que las cosas, en el fondo, una sociedad está mejor cuando sus bienes comunes están mejor. De hecho, una propiedad privada vale más si es que está rodeado de un buen entorno. Es un mejor lugar para vivir. Es tan simple como eso. Entonces, básicamente, creo que es importante mencionar eso, como para que no se tome lo que se está diciendo desde esa perspectiva. Es cambiar el paradigma. Cambiar el paradigma no significa destruir la propiedad privada. Y en cuanto al tema de la bajada que preguntaba Dominique, ¿qué es el interés general? ¿Cómo podemos hacerlo? O sea, básicamente dos cosas. O sea, acá la idea es insertar a la Constitución un deber del Estado de preservar la naturaleza, las aguas, la integridad de los ecosistemas, y ahí se van especificando, pero se especifica lo que se puede especificar. Porque, como ustedes comprenderán, el medio ambiente, los recursos naturales, todo lo que sucede ahí es demasiado dinámico, y las constituciones a su vez son demasiado rígidas. Entonces no podemos poner un lenguaje o tipificar absolutamente todos los supuestos, porque si no la Constitución se nos queda corta frente a la realidad, y ya saben todo lo que cuesta cambiar la Constitución. Entonces, en ese sentido, ese es un poco lo que se busca, básicamente dar una orientación clara a que no hay duda alguna aquí que al momento de gestionar el medio ambiente, el Estado tiene el deber de proteger los recursos naturales y la integridad de los ecosistemas. ¿Y cómo se irá definiendo eso? Pues bien, no lo podemos poner todo de antemano en la Constitución, podemos establecer la orientación básica y tendremos que ir juzgando a nuestras autoridades y a quienes estén ahí, incluso usando acciones judiciales, como se está viendo ahora, para obligar a los órganos del Estado a hacer esto en caso que tocara alguna administración renuente a realizarlo. Excelente. Doy el pase a Rodrigo. Gracias, Philippe. Primero que todo, felicitaciones por la presentación, por la calidad técnica de estos diaporamas del DAF, del Club Alemán Andino. La verdad que los temas, la visualidad, creo que es un tremendo aporte y es un placer estar de alguna manera apoyando desde Santiago Adicto y desde Adicto a Chile, o Chile Adicto, a este proyecto. Yo hoy día tuve la oportunidad de conversar con Tomás en el programa de radio Santiago Adicto, en la Radio Dura. Le hice varias preguntas con Tomás Macay
Y por lo tanto, quiero hacer solo una pregunta que de alguna manera no alcancé quizás a profundizar en la conversación, porque además creo que es un tema que le interesa mucho a la gente que está viendo en este momento este live, y que tiene que ver con el libre acceso a la montaña. Yo creo que ese es un tema que nos interesa muchísimo a los que vivimos en Chile, también en particular a los que vivimos en la región metropolitana, y tenemos tanta dificultad para acceder a tantas cumbres, cuando al mismo tiempo, no sé, desde muchos espacios se trata de vender a Santiago como la primera ciudad outdoor de Latinoamérica, pero para poder llegar algún día a eso, primero tenemos que tener alguna capacidad de poder llegar a nuestras cumbres. Entonces, quería preguntarle a Tomás y a Matías, y aprovecho de saludar a Matías, cómo un poco la experiencia comparada en los lugares donde funciona la doctrina del Public Trust, no sé, desde California o Hawái o Pensilvania, respecto justamente de poder acceder, de tener libre acceso a la montaña, algo que en Chile está absolutamente al debe, y que de alguna manera, si este trabajo que ustedes tan generosamente están haciendo puede meterse en la discusión constitucional y puede de alguna manera entrar y ser aprobada, pucha, no sé, ojalá pudiera ayudarnos a poder acceder justamente a la montaña. Entonces, quería preguntarle, en la práctica, ¿qué es lo que se ha podido ver al respecto en los lugares donde esta doctrina tiene la fuerza de la Constitución? Gracias, Rodrigo. Yo, personalmente, lo que he visto es que, bueno, dentro del cambio cultural que exige la doctrina del Public Trust, hay una cosa que deberíamos decir que es la responsabilidad, ¿no? ¿Verdad? Responsabilidad de los dos lados, o de todos lados, si tú quieres, del gobierno, de los usuarios o del ciudadano, y también del dueño de la propiedad privada. Yo creo que existe una responsabilidad que tenemos que asumir más como chilenos, del uso de nuestro paisaje con mayor cuidado, ¿no? ¿Verdad? Con mayor seriedad, y también los dueños de predios privados de asumir la responsabilidad de compartir el patrimonio que tienen, ¿no? ¿Verdad? Ahora, si uno lograra como hacer ese salto en esa responsabilidad, yo por lo menos los ejemplos que he visto en California son que el Public Trust efectivamente exige el acceso para el disfrute del patrimonio escénico o de las montañas, por ejemplo. Hay poca discusión en que se pueda acceder a los paisajes como escénicos, digamos. Yo creo que puede ser un proceso largo, pero el acceso es parte fundamental de la doctrina del Public Trust, de todas maneras. Matías, ¿algo que agregar? Está apagado, Matías. Muy cortito, ¿no? Junto con saludar a Rodrigo. Sí, o sea, recalcar el tema del acceso, o sea, y acceso físico, como es lo que está planteando Rodrigo, pero lo que está planteando Tomás, por esta comprensión de que, o sea, el entorno es esencial para una adecuada calidad de vida, ¿no? Entonces, poder acceder al entorno, poder caminar por es como medio inseparable de la idea de una vida bien vivida. Entonces, en ese sentido, el tema del acceso, lo que uno puede revisar en las sentencias relativas al Public Trust y sobre todo en las constituciones estaduales de Estados Unidos, uno siempre lo va a encontrar. Básicamente eso. Claro, hay una cosa que también, perdona, que se usa mucho en California, es el tema de la justicia ambiental, ¿no? ¿Verdad? Que no porque una persona tenga menos puede disfrutar menos su país, ¿verdad? No tiene sentido. Y entonces el acceso ahí se hace completamente necesario, ¿verdad? Buenísimo. Les voy a hacer una... ¿Puedo agregar algo? Sí, dale, Tomás. Chico, yo vi que Ezio Costa participó en la revisión del documento de FEMA. También lo que hay en los Estados Unidos con relación al acceso o el derecho a medio ambiente
es que hay un sinfín de organizaciones locales, estatales y al nivel país, cuyo fin principal y cuya técnica principal es tener un equipo de abogados abogando en pro de los derechos del ciudadano y su acceso a la cordillera o al medio ambiente. No sé si me cortó, pero eso. Excelente. Les voy a comunicar unas preguntas que aquí tenemos 4 preguntas o acotaciones del público que están todas súper interesantes. La primera es de un nickname que se llama Pinko Platz y dice: ¿cómo podríamos enfrentar una eventual aprobación del TPP-11 y su impacto en la elaboración de una nueva constitución del punto de vista del medio ambiente y un public trust chilenos? Esa es la primera pregunta. Yo creo que esa está más para Matías, ¿o no? A ver, escucha, yo como buen abogado acá tengo que decir que yo no manejo en detalle el texto del TPP-11 y no quisiera hacer como una afirmación demasiado concreta con respecto a eso, porque no estoy en condiciones de hacerla responsablemente. Lo que se dice es que, claro, que hay cláusulas que podrían afectar el acceso a ciertos recursos, pero sin conocimiento de la especificidad de esas cláusulas, no estoy en condiciones de responder esa pregunta, pero eso es más o menos el debate. Excelente. Aquí hay otra pregunta de María Francisca Aruta, que dice: ¿el rol del privado es igual de importante que el rol del Estado en la protección de los recursos? ¿Debiese normarse el uso de suelo para ambos o no? El uso de suelo. ¿El uso de suelo para el privado y para quién? Y para el Estado. Bueno, lo que hablábamos antes, que está este sentido de responsabilidad, ¿verdad? La gracia que tiene la doctrina del public trust es que, por un lado, es el gobierno el que hace de guardián, ¿no es cierto?, de ese patrimonio, pero hay un rol en relación a la doctrina que es... Apaga el fuego. Que en relación a la doctrina yo creo que es fundamental en cómo el ciudadano hace que esto se cumpla. Y la gracia es que es como un diálogo, en el fondo, entre las dos partes, entre el gobierno y el gobernado. El gobernado tiene que estar permanentemente atento, ¿no es verdad?, a que ese patrimonio se mantenga y esté en buena calidad. Yo diría que es parte del diálogo que la doctrina propone, digamos. Entonces, las capacidades de la propiedad privada tienen que ser parte de ese diálogo también. Y hay un punto importante, o sea, es que hay un punto importante que no es tan evidente, pero hay un punto importante en esa pregunta, que es que muchas veces hay decisiones o infraestructuras del Estado que afectan el medio ambiente por uso del suelo. Piénsese, por ejemplo, en lo que realiza Codelco, entonces, o otro tipo de decisiones como decisiones de gestión, de asignación, lo que ha sido, por ejemplo, la experiencia en Estados Unidos, que algunos de ustedes deben conocer, con la asignación a privados de las tierras públicas. Entonces, como que efectivamente es importante también aquí ponerle límites no solo al privado, sino que también al Estado. Y de hecho, la doctrina, el destinatario directo es el Estado, ¿no? O sea, ahí en el fondo el Estado actúa ahí como garante de los ciudadanos en caso que el privado no actúe bien, pero a la vez esta doctrina del public trust también se puede invocar en contra del Estado para ponerle límites respecto de las decisiones de uso directo o de gestión que éste pueda adoptar que tenga incidencia sobre el medio ambiente y los recursos naturales. Claro, ese es el punto clave. Tienes toda la razón. Aquí sirve, de alguna manera sirve como escudo y espada a la vez, si se quisiera decir.
Sí, exacto. Hernán Neira del Club del DAF, profesor de filosofía y que ha colaborado, ha hecho muchos talleres justamente sobre este mismo tema, aclara que public trust en castellano son bienes públicos. Ahora, bien en Chile, LAP pone, no sé lo que quiere decir. Luego Mauricio Allende, alcalde, pregunta, ¿cómo se podría conjugar esto con el desarrollo de un país? Eso. ¿Cómo lo ven O sea, ustedes? no, yo creo que no tiene nada en contra del desarrollo en ningún sentido. O sea, uno podría decir que tiene que ver con un desarrollo consciente, si tú quieres, o con un desarrollo holístico, o con un desarrollo que toma en cuenta lo que está pasando alrededor de él, digamos. No, yo no veo en nada que sea en contra del desarrollo. Y la primera pregunta, bueno, tenía que ver con esa diferencia que hay que hacer entre el public trust, que es la tierra estatal, y la doctrina del public trust, que es una forma de entender el mundo, digamos, que es diferente. Por supuesto. Voy a hacer una ronda, una vuelta a ronda, porque yo creo que este tema da para muchos conversatorios, y probablemente hay algunos futboleros por acá. Yo no. Pero bueno, Victoria, te doy de nuevo la palabra, a ver si quieres seguir aportando. Gracias, Felipe. Sí, súper. Yo creo que cada una de las cosas que hemos hablado aquí da para tirar un hilito y quedarnos hasta mañana. Yo lo que encuentro súper interesante es esto de asignar los deberes y los derechos a todos en este caso. Todos tenemos que tomar roles que de alguna manera lo hemos ido percibiendo. Yo creo que la manera en que se constituyó la convención da un poco esa señal, que todos queremos tener más roles y más derechos y más responsabilidades. Me preocupa el Estado, yo creo que el Estado de Chile, con mucho respeto, no sé si habrá algún representante aquí del Estado, pero el Estado está atrás. En temas de conservación, Chile está a la cola de la cola de la cola de la cola, para que tenga una capacidad de ser garante. Y a mí no me preocupa que haya que mirar 50 años para adelante, pero a lo mejor estamos hablando de 50 años más. ¿Qué hacemos entre medio? Si el Estado no tiene capacidad, no logra entender, no puede nomás, no le queda grande el poncho, ¿qué hacemos entre medio? Aguantamos nomás. Yo creo que la respuesta eres tú misma, pues, Victoria. O sea, yo creo que han aparecido organizaciones en Chile en los últimos 15 años que son fantásticas y que han hecho una pega increíble en generar buena legislación y en mejorar las prácticas ambientales. O sea, el derecho real de conservación es un ejemplo de eso, ¿no es verdad? O sea, eso partió una discusión que antes era muy difícil tener, digamos. Yo creo que estamos haciéndolo como de abajo hacia arriba, como se dice, ¿verdad? Y yo creo que en Chile hay mucha gente que está saliendo muy preparada, que puede hablar con mayor propiedad del medio ambiente y que está también muy jugada. Yo en ese sentido lo veo, por lo menos lo que veo desde acá, es que ha crecido mucho no solo las capacidades, sino también la cantidad de gente. Eres optimista, excelente. Yo quisiera decir algo con respecto a la pregunta de Victoria, porque es muy interesante, porque creo que ese es un tema crucial tanto para el public trust como para el proceso constituyente, que es el tema de las transiciones. El salto entre donde estamos y lo que queremos, y que básicamente va a estar en todos lados, ¿no? Tú ponías este ejemplo que tenemos un Estado que está súper retrasado y que probablemente nos vamos a demorar, necesitamos que pasen unos 30 o 40 años para modernizarnos. Pero si es que no hacemos alguna promesa intermedia, si es que no marcamos algún hito intermedio, seguramente, y con justa razón, la gente se va a decepcionar y va a decir, aquí no se está haciendo nada. Entonces hay que tratar de buscar soluciones de compromiso que vayan marcando hitos de manera de mantener la confianza de la gente en el proceso. Y lo mismo seguramente va a tener que suceder a la inversa, ¿no? Para cambiar el paradigma en materia ambiental, seguramente va a haber que tocar marcos regulatorios que están desfasados, que son propios de ciertas visiones que ya no dicen relación con el momento de la historia de la economía ni el momento de la Tierra. Entonces, básicamente eso va a implicar seguramente reformar, solo por decir algunas normas del Código de Agua, ya se nombró en este caso el Código de Minería, y también para poder hacer bien eso, porque no se puede intervenir la realidad material de un día para otro,
vamos a tener que establecer transiciones e ir avanzando, y va a ser importante ir poniendo hitos y que esos hitos se vayan cumpliendo y que haya cumplimiento de buena fe, o sea, en el sentido de que la búsqueda de transición no sea para tratar de hacer de la transición algo permanente, sino que sea una genuina transición, un hito, un paso intermedio para llegar hacia donde queremos llegar. Pero eso yo creo que es un tema crucial para la implementación de esta doctrina y para el proceso constituyente en general. Ahí me permito hacer el link para darle el pase a Tomás. Creo que es muy importante justamente educar a la población y empoderar a las comunidades y a las cooperativas, porque finalmente son las comunidades y cooperativas afectadas, por ejemplo, los montañistas que quieren ir a los cerros, por dar un ejemplo cercano, digamos, pero que debemos pasar del hashtag y de la denuncia. Aquí no se trata de acceso libre a las montañas per se, porque sabemos que eso puede ser hoy día, en el nivel cultural que estamos en el país, súper peligroso, súper peligroso. Por lo mismo, por ejemplo, hoy día hay ONGs de limpieza del plomo, que a mí me parece una aberración que tenga que existir una ONG para ir a limpiar un cerro. Quiere decir que finalmente las personas que van al cerro lo ensucian por ser amables. Entonces, ese tema, por ejemplo, lo que hace Rodrigo en su programa y lo que estamos haciendo aquí, tenemos que seguir informando y sobre todo ampliando las herramientas legales para exigir lo que es exigible. Doy el paso a Tomás Dínguez para seguir con nuestra ronda. Mira, yo creo que súper interesante lo que acaba de mencionar y lo que Matías hablaba de transiciones. Yo creo que nosotros hemos visto un cambio en el comportamiento del visitante al Parque Andino Juncal. O sea, inicialmente fue un tema de quiero acceso, esto era mi lugar porque era medio abandonado. Pero por otro lado está lleno de basura, tanto por elementos institucionales, la Fuerza Armada usaron el espacio desde los años 60 y dejaron montones de basura que con el tiempo han ido limpiando. Y nosotros con reglas, con la presencia de guardaparques, hemos generado y también charlas, que los visitantes se agradecen, dan cuenta de que es el lugar más limpio que han ido en no sé cuánto. O sea, es un lugar limpio, hay una cultura de cuidado y la gente mismo van autocuidándose. Hemos visto que un cambio cultural súper rápido. Y yo creo que ese fortalecimiento democrático es potente. Nosotros estamos justo entre una línea entre que es patrimonio público y un patrimonio privado, porque por un lado queremos que sea público, eso es parte de la misión, que todos tengan acceso, pero por otro lado hay una relación ahí, una tensión. Entonces ese tema de transición también a lo mejor ustedes me podrían ayudarme. La idea del Estado subvencionista, ¿cierto? Nunca lo he entendido. Al parecer requiere una transición hacia un otro tipo de Estado que podría lograr ser un garantor de los derechos o de poder ejercer el deber de proteger la naturaleza. Y por otro lado, o a lo mejor la otra forma, corrígeme, o sea, esto es solamente una zonificación en menores palabras, o sea, es un distinto tipo de zonificación del territorio que protege el territorio de acuerdo a un plan maestro del CORE. No, o sea, lo que hablábamos antes, la doctrina al menos se refiere a una forma de ver el mundo, ¿no? Es un cambio cultural, como hablamos antes, es como reconocer qué es lo que tiene el país que yo debo proteger. Lo bueno que tiene es que es vago y que es amplio, ¿no es verdad? Y eso lo hace que sea una buena herramienta para la Constitución, porque depende de qué tú seas capaz de decir que es parte de ese patrimonio, ¿no es verdad? Ahora, por supuesto que es un salto cultural. Yo creo que todo el proceso constitucional es un gran salto que tenemos que dar.
pero al mismo tiempo es un atajo, ¿no es verdad? O sea, Estados Unidos, y por eso yo quería hacer el punto del proceso que llegaron hasta llegar a Joseph Sachs, ¿no es verdad? Destruyeron gran parte del país, ¿no es verdad? Pusieron represas en todos los ríos. Y cuando ya no hubo más que hacer, de repente se estaban incendiando los ríos, imagínate. Entonces aparece John Sachs y dice, bueno, en realidad, ¿por qué no aplicamos esto a todo lo que nosotros encontramos que tiene un valor dentro de este patrimonio ambiental, ¿no es verdad? Lo que vaya quedando. Nosotros en Chile todavía podemos pensar que lo que tenemos tiene un valor sin destruir, antes de destruirlo, ¿no es verdad? Eso, yo, claro, no sé qué rol va a jugar el Estado, y claro, ahí uno volvería como a lo que estaba diciendo Victoria, que ojalá que a todos nos caiga la teja y que despertemos, y que esta es una cosa que tenemos que hacerla todos, digamos, hay que ser lo mismo, hay que ser responsables, todos al mismo tiempo. Perfecto. Dominique. Sí, bueno, conectando la conversación, o sea, lo que dice Victoria y Tomás, definitivamente hablan de esta transición y yo pensaba en este, no sé, cambio de protagonismo, tal vez con esta sociedad más activa. Y en este mismo contexto, pensando en la descentralización de las decisiones gubernamentales, no sé si Tomás o Matías, a ustedes les gustaría compartir cuál es su visión con respecto a los roles que las organizaciones locales y las personas naturales podrían desarrollar con esta doctrina. Bueno, al menos lo que pasa en Estados Unidos y con relación a la doctrina, ¿no es verdad?, es que se aplica a todos los niveles de gobierno, ¿verdad? Uh-huh. Independiente, o sea, del gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno regional, todos tienen bueno, dependiendo del Estado en realidad, todos tienen un deber respecto a la doctrina, ¿no es verdad? Y eso, yo lo que he visto también en California, al menos, por ejemplo, a veces también la educación ambiental cuando llega a los colegios también habla de eso, en fondo, de algo que les pertenece. En fondo hay que partir por ahí, me imagino, ¿no es verdad? Que claro, tú cuidas lo que es tuyo. Eso. Sí, o sea, básicamente yo lo que podría agregar a lo dicho por Tomás, o sea, es que el Public Trust seguramente va a servir como orientación, y más como una orientación, como un auténtico deber hacia esos actores descentralizados, para que hagan bien sus cometidos. Pero claro, el tema de avanzar en esa descentralización, cosa que yo comparto como buena forma de gestionar lo ambiental, es una cosa que es extra public trust. O sea, es como, yo diría que es como un avance que debemos dar de manera adicional al public trust. O sea, responde a otro tipo de pregunta, que es cómo debiésemos organizarnos como Estado para hacernos cargo de la problemática ambiental. Y una vez que decidamos la forma de organizar la estructura, vemos cuáles son las reglas o deberes aplicables a esa estructura, y en ese plano se mueve el Public Trust. Y ojo que el Estado involucra a las comunidades también, no es el gobierno. Y a las personas. Claro. O sea, vía gobierno siempre. Que si existe una cláusula relacionada al Public Trust en la Constitución, también le saca un poco el énfasis en el Poder Judicial como quien aplica, ¿no es verdad?, la regulación ambiental. Estarían todos los poderes, ¿no es cierto?, a cargo de ejecutar las capacidades de la doctrina. Claro. Perfecto. Oye, dale, yo tenía otra pregunta con respecto al documento en sí, a la investigación que ustedes hicieron. ¿Cuál es qué va a pasar ahora con esto? ¿Cuál es el mecanismo, por ejemplo, para hacerle llegar la investigación a los constituyentes? No sé si ustedes nos podrían compartir un poco sobre eso. Bueno, estamos trabajando para ustedes en eso, porque tenemos que llegar a los constituyentes, y estamos trabajando con la Universidad Diego Portales para hacer un congreso o un seminario en que en el fondo se puedan como discutir tanto la experiencia de Estados Unidos como las posibles aplicaciones en Chile. Entonces, una cosa es como a través del proyecto Contexto en la UDP, cómo lo vamos a mostrar, y otra es hacérselo llegar, por supuesto, a los constituyentes, pero estamos justo ahí.
Excelente, yo tenía la misma pregunta, así que gracias, Dominique. Para ir cerrando este entretenidísimo conversatorio, voy a dar el pase a Rodrigo ahí en la cancha. ¿Qué nos cuenta, Rodrigo? No, básicamente, de hecho mi pregunta era exactamente la misma que acaba de hacer, y nada, voy a aprovechar solamente mi tiempo para agradecer este trabajo que están haciendo desde California en este vínculo además con Chile. Parece que es muy importante todas las lecciones que podemos aprender de este vínculo entre esta ciudad o este estado y nuestro país. Así que a Tomás y a Matías y a todas las voluntarias de alguna manera que están en este proyecto, de verdad me parece tremendamente importante, y ocupo mi segundo simplemente para, tal como se lo dije a Tomás hoy día cuando conversamos en la radio, muchísimas gracias porque están haciendo algo tremendamente importante y ojalá que llegue muy, muy, digamos, filtrado y de alguna manera digerido para todos los constituyentes que están interesados en este tema, que son varios. O sea, hay una cantidad importante de constituyentes que justamente a través de los temas ambientales llegaron a ser elegidos. Así que muchas gracias y ojalá que les vaya bien, porque significa que nos va a ir bien. A todos. Así es. Gracias a ti, Rodrigo, pero a mí me gustaría también agradecer especialmente a Matías y a todos los abogados que estuvieron involucrados en la investigación, porque fue un periodo complicado, ¿no? ¿Verdad? Lo hicimos todo online, a distancia. Y la verdad es que la calidad de los abogados que estuvieron involucrados fue increíble, trabajando sin ningún prejuicio, tratando de sacar lo mejor posible todo lo que estábamos haciendo. Así que mi admiración para Matías y todos los que escribieron, porque fue en verdad un trabajo espectacular. Yo más que nada lo que hice fue juntarlo, así que ellos trabajaron más que yo en realidad. Buenísimo. No, gran que no se baje los créditos, porque la gestión que ocupa buena parte, me imagino, del trabajo de cada uno de nosotros, no se ve mucho, no brilla, pero sin ella no sale nada. Así que resaltar también la labor de Tomás en juntar a ese equipo, en impulsarlo, y por supuesto a todos los otros miembros del equipo. Bueno, para terminar, Felipe, perdón, interrumpa, solamente decir que el Chile California Council, el que estamos trabajando en el Chile California Conservation Exchange, estamos haciendo varios proyectos que están en relación a cómo mejorar las prácticas ambientales en Chile. Creemos que hay muchas cosas en las que se puede avanzar, hay mucha buena gente que se puede involucrar, y hay mucho interés también en hacer cosas en conjunto, así que ahí vamos a seguir y yo estoy ahí dispuesto para lo que necesiten. Sí. Oye, yo les agradezco a todos de verdad su entrega, su interés. De verdad que ha sido súper interesante, súper entretenido. Hay muchas preguntas del público que lamentablemente no... A ver, podríamos seguir hasta las 12 de la noche, pero no es la idea. Hay muchos comentarios, están aquí al lado, y yo creo que más que preguntas son reflexiones de todos los que están aquí. Camilo, Gerardo, Carlos Díaz, María Francisca, Marc Turel, planteando el tema de la paradoja sobre glaciares, minería, que también es otro temazo que tenemos en Chile, la protección de nuestro patrimonio arqueológico, que ayer se vio nuevamente violado por falta de interés, de protección. Nombro rápidamente lo que dice Hernán Neira con respecto a qué es el interés público, qué es de interés público. Es de interés público una carretera, un metro, pero también es de interés público probablemente nuestros glaciares, súper importante. Así que nada, pues voy a ir cerrando. Les agradezco un montón a todos su participación. Este programa, por supuesto, queda online en YouTube, así que vamos a tener más visitantes y se puede volver a escuchar. Nosotros vamos a quedar obviamente en contacto. Creo que esto es un pequeño paso, digamos, que hay que seguir dando, sobre todo para informar a la comunidad, ¿ya? Porque aquí esto no es algo que se vaya a resolver en el Congreso o en el gobierno de turno. Es algo que se tiene que resolver en las comunidades, abajo, ¿ya? Aquí voy a nombrar a Rifkin o a Elinor Ostrom, ganadora del premio Nobel, en cual asignan el cambio a la comunidad. Mientras la comunidad cambie, se instruye y haga valer sus derechos, esto va a cambiar
Así que súper agradecido. Última Saludos. cosa, Sí, última cosa, el reporte está disponible para cualquiera que lo quiera descargar en la página de Chile California Council. Tiene un lenguaje muy sencillo, es fácil de leer. Sería bueno quien quiera que lo descargue y lo use como lo mejor. Sí, lo pusimos aquí en el chat, están todos los links al documento, al Chile California, también pusimos un link a la Fundación de Victoria, porque el tema del derecho real de conservación también es una herramienta súper poderosa, súper potente. Y nada, pues sigan participando de los diaporamas DAV. Nuestra idea aquí justamente es provocar esto, provocar debate, provocar conversación, ampliar la información, distribuirla, y voy a aprovechar de despedirme de ustedes, por supuesto, y de dejarlos súper invitados para el diaporama que se nos viene la próxima semana. Muy interesante porque vamos a tener a Daniel Pons, matemático chileno, de muchos pergaminos que no los voy a nombrar ahora, y Daniel también es un amante de la montaña y va a tener una visión sobre la homeostasis andina, sobre la autorregulación de este ecosistema de montañas, de ríos, de glaciares, desde su punto de vista científico. Un choque potente, muy entretenido, así que los dejo muy invitados, les digo chao a todos, que gane Chile, ojalá, por los que les guste el fútbol, y los voy a dejar con este pequeño video y nos vemos la próxima semana. Chao amigos, nos vemos, chao.